Revelado, 2 horas de relatos escalofriantes, de cazadores embrujados y sus encuentros malditos. Pedro caminaba hacia su casa, con el cansancio acumulándose en su cuerpo, pero su mente no podía dejar de pensar en su madre. La salud de ella era su único propósito, su aliento en un mundo que siempre parecía oscuro. Pero esta noche, algo más acechaba en el aire pesado. Los murmullos provenientes de la casa vecina, donde vivía don Felipe, lo inquietaban. Historias de cazadores embrujados y maldiciones, contadas en la oscuridad, flotaban en su cabeza mientras avanzaba por las calles vacías. Las luces de su modesta casa brillaban como un faro en medio de la negrura, pero las miradas de sus vecinos, que lo observaban desde sus ventanas, parecían esquivas, como si conocieran secretos que él ignoraba. Una sensación de ansiedad le apretaba el pecho. El miedo se había infiltrado en su hogar. Cuando llegó, su madre lo recibió con una sonrisa, pero algo en su mirada denotaba que también ella sentía el peso de la inquietud. Esa noche, al intentar dormir, el susurro de algo oscuro lo mantuvo en vilo. Una sombra se deslizó por la ventana y su corazón se detuvo brevemente. Asomándose, vio un pequeño altar en su patio, cubierto de objetos extraños, huesos y símbolos que no podía reconocer. El aire estaba cargado de una energía maligna. Recordó las últimas historias de don Felipe sobre cazadores malditos que vagaban en busca de venganza. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Están buscando a alguien? Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El miedo lo abrazó cuando entendió que su madre estaba en grave peligro. Los murmullos se intensificaron y parecían llamarlo, como si los cazadores malditos estuvieran cerca, ansiosos por atraparlo. Impulsado por un instinto primitivo, decidió huir hacia otro barrio, donde los rumores hablaban de secretos oscuros y extrañas maldiciones. Mientras escudriñaba su escape, la tensión aumentaba. En cada esquina sentía que algo lo observaba. Entropecido por las sombras, Pedro comprendió que había más en su historia familiar de lo que había imaginado. Las traiciones, secretos y la sombra de lo desconocido lo envolvían. Al llegar al nuevo barrio, la atmósfera era pesada, cargada de miradas furtivas y murmullos nerviosos. Pedro pudo sentir que la desconfianza se cernía sobre él. Lo que comenzó como una huida, pronto se transformó en una búsqueda desesperada por la verdad. Cada paso lo acercaba más al misterio de su familia y a la maldición que amenazaba con devorar su vida. Podría escapar de los cazadores antes de que sus garras lo atraparan. Su mundo se tambaleaba y la oscuridad lo abrazaba. ¿Podría salvar a su madre antes de que fuera demasiado tarde, o el peso del pasado lo dejaría atrapado en una trampa mortal? El aire pesado en el nuevo barrio se sentía aún más opresivo a medida que Pedro avanzaba cautelosamente por calles estrechas. Cada paso resonaba en las paredes de las casas, y sentía que cada sombra se retorcía a su alrededor, como si las propias casas estuvieran conteniendo la respiración, esperando a que cometiera un error. Los murmullos se tornaron claros en su mente. Él viene. Él viene. Sus corazones latiendo en sincronía, como un eco de advertencia. Desvió la mirada hacia la plaza central, donde los restos de un mercado abandonado se alzaban como un monumento a tiempos olvidados. Las sombras que lo rodeaban parecían moverse con intenciones propias.
Se dirigió hacia una pequeña tienda, cuya puerta crujió ominosamente al abrirla. Tras el mostrador, una anciana con ojos profundos y cansados lo observaba. Rápidamente le preguntó si conocía algo sobre lo que sucedía en el barrio, sobre los cazadores malditos. La mujer, en un susurro, le dijo que no debía quedar en la oscuridad más tiempo del necesario. La luna llena siempre activa la mirada de los cazadores, advirtió. En su mano temblorosa, le extendió un pequeño amuleto formado por una bola de hilo rojo entrelazado. Esto te protegerá si crees en ello. Pedro, temeroso y confundido, lo tomó con gratitud, pero su mente bullía con preguntas. ¿De verdad era posible que aquel objeto le pudiera ayudar? De repente, un grito desgarrador rompió el aire. Venía de una calle cercana. Sin pensarlo, salió corriendo, siguiendo el sonido, su corazón palpitando ferozmente. A medida que se acercaba, un grupo de personas se agrupaba, sus caras pálidas iluminadas por la tenue luz de un farol. Pedro se abrió paso entre ellos y al llegar al frente se detuvo. Un hombre yacía en el suelo, sus ojos miraban al vacío. Pedro sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. No era un accidente, sino un acto deliberado de locura. Una sombra oscura se cernía justo detrás de la multitud. Un difuso contorno que parecía respirar con fuerza. El hombre, la víctima, había gritado una advertencia. «No lo llamen, no lo dejen salir». Pero ya era demasiado tarde. En un instante, un aire gélido recorrió la plaza, y un susurro parecido a un lamento empezó a elevarse. Las sombras se movieron como serpientes, acercándose a Pedro, que ya no podía retroceder. Recordó lo que la anciana le había dicho. Cerró los ojos y apretó el amuleto con todas sus fuerzas. Su mente estalló con imágenes de la oscuridad, de su madre, de los cazadores. El llanto se intensificó, convirtiéndose en un coro lastimero, arrastrando sus pensamientos a una espiral de pánico. La oscuridad parecía cobrar vida, abrumándolo desde todos los ángulos. Necesitaba saber más. En su desesperación, recordó a don Felipe, quien conocía las leyendas del barrio y quizás tenía respuestas. Sin esperar más, se lanzó hacia la dirección de su casa, cada paso ahora como un fuego en sus venas. Cuando llegó, la puerta estaba entreabierta. Sus manos temblaban al empujarla, y el silencio se sentía aún más tenso. La casa, antes un refugio, se convirtió en la cueva del lobo. Los ecos de su búsqueda resonaban. Su madre corrió hacia su habitación, solo para encontrarla vacía. Un frío helado se deslizó por su columna vertebral, la cama deshecha, el aire enrarecido. ¿Dónde podría estar? De repente, el aire comenzó a vibrar a su alrededor. Una risa baja y burlona hizo eco en la oscuridad, resonando como un canto de sirena, y él supo que estaba siendo observado. Los cazadores habían llegado, sabían que él había cruzado la frontera. El tiempo se escurrió como arena entre sus dedos. Un golpe en la ventana lo hizo girar. Allí, en la penumbra, una figura se perfilaba. Su rostro estaba cubierto, pero sus ojos eran puro fuego. Pedro sintió que el miedo lo consumía. Estaba a punto de enfrentar la encarnación de sus peores pesadillas. Todo lo que amaba estaba en peligro y él debía encontrar respuestas antes que fuera demasiado tarde. Pero, ¿qué secretos oscuros podría descubrir y a qué precio? La luna llena brillaba en el cielo y la oscuridad se cernía. Sería su madre la siguiente víctima de la maldición. Las sombras danzaban en la habitación mientras el viento aullaba fuera, llevando ecos lejanos de la angustia que se desataba en las calles. Pedro temía que la figura en la ventana no solo estuviera observando, sino que también aguardaba el momento oportuno para adentrarse en su refugio. Respiró hondo, tratando de calmar el torrente de su corazón. Con cada parpadeo sentía que el espacio entre él y esa figura se llenaba de un frío inquebrantable.
Era como si el tiempo se había detenido, y al mismo tiempo se deslizara rápidamente hacia la inevitable confrontación. El amuleto que llevaba colgado al cuello le ardía contra la piel, como si presentara su propia resistencia contra la oscuridad. —¿Quién eres? —preguntó Pedro, aunque su voz temblaba. No hubo respuesta. La figura permaneció allí, inmóvil, con ojos ardientes que parecían escudriñarlo a través de las sombras. La risa burlona resonó de nuevo en su mente, pero esta vez la melodía se sentía íntima, como si la sombra también conociera las profundidades de su miedo. Con determinación renovada, Pedro dio un paso hacia adelante, solo para recordar las advertencias. La anciana había hablado de los cazadores, de cómo se alimentaban de la desesperación, de cómo sus ojos buscaban almas perdidas. Él no era una víctima. No iba a permitir que lo atraparan en esa trampa de terror en la que el barrio lo había envuelto. Pronto recordó la leyenda que don Felipe le había compartido una vez sobre un pacto de la luna llena. Aquellos que sucumbían al miedo eran conocidos por ser los más vulnerables. Pero, ¿y su madre? La angustia despertó una chispa de rabia en su interior. «¡Déjala en paz!», gritó, sintiendo que su voz resonaba como un trueno. La figura en la ventana se estremeció, como si esa súplica hubiera hecho temblar el mismo núcleo de su ser. Sin embargo, un segundo después, la risa se intensificó, como si se burlara de su impotencia. Pedro apretó el amuleto una vez más, imaginando una luz radiando de él, dispersando esa oscuridad opresiva. Con un nuevo impulso salió al exterior, la noche envolviéndolo con su manto helado. La plaza, que antes estaba llena de murmullos y sombras danzantes, ahora parecía un eco sombrío de la tragedia sin resolver. Caminó, la luna llena iluminando su camino. La anciana, el hombre caído y su madre, todos estaban conectados en un hilo de sufrimiento. Pedro debía encontrar a don Felipe antes que fuera demasiado tarde. Cada paso en el empedrado era una batalla contra el miedo que intentaba tragárselo. A medida que se acercaba a la casa del anciano, algo hizo que se detuviera en seco. Una figura familiar se recortaba contra el horizonte, emergiendo de la sombra con pasos temblorosos. Era su madre, pálida y perdida, como si acaba de despertar de un sueño tormentoso. «¡Mamá!», gritó, corriendo hacia ella. El alivio se mezclaba con la sospecha, pero su madre no lo miraba. Su rostro reflejaba un vacío inquietante. De pronto, su voz salió entrecortada. «Pedro, tienes que irte. Él viene. No debes estar aquí». El corazón de Pedro se detuvo. ¿De quién hablaba? Antes de poder preguntar, un grito desgarrador rasgó el aire a su alrededor. Los cazadores alrededor de ellos se manifestaron, flotando como un manto oscuro. Sus ojos resplandecían con una intensidad escalofriante. «Y tú, niño, has traído lo que significa su condena», murmuraron al unísono. Pedro sintió su aliento volverse frío. No solo era su vida la que pendía de un hilo, lo que amaba estaba perdido en la vorágine de la oscuridad. ¿Qué precio debía pagar por escapar? ¿Sería su madre un sacrificio más? Entonces la luna brilló intensamente, y en ese momento comprendió que las sombras no eran lo que parecían. Detrás de ellas se dibujaba la revelación de un pasado olvidado. El terror lo invadió nuevamente, mientras una verdad alarmante comenzaba a aflorar. «¡No huyas de nosotros! ¡Ven!», resonó una voz, y una densa ola de criaturas se lanzó hacia él. Pedro cerró los ojos, pero entendió que el verdadero terror estaba por venir. Podría enfrentarse a su destino, o se vería obligado a convertirse en otro cazador en la noche. El reflejo desgarrador de su madre lo mantenía firme, pero el camino a seguir se tornaba oscuro. Cada decisión lo acercaba más al abismo. Podría alterar el destino marcado por la luna o sucumbir ante la voracidad de las sombras. La noche se estiró en un interminable silencio.
y lo único que podía escuchar era el latido de su corazón y su última súplica resonando. ¿Qué verdad se revelará cuando la luna brillante caiga sobre ellos? La oscuridad se cernía sobre Pedro como un manto polvoriento, y el grito desgarrador se repetía en su mente. Sabía que debía actuar, pero sus pies parecían plantados en el suelo helado, desafiándolo a moverse. La imponente figura de su madre, cuyo rostro reflejaba un terror indescriptible, le obligó a recordar, debía protegerla. «Mamá, ven aquí», imploró, estirando la mano hacia ella, pero ella no se movía, como si hubiera quedado atrapada en un hechizo invisiblemente tiránico. Las sombras se agitaban a su alrededor, susurros serpenteantes llenaban el aire, llenando el ambiente con la fragancia de la desesperación. «Él viene por ti», murmuró su madre, con voz quebrada. «Tú eres la clave». La revelación golpeó a Pedro como una sacudida eléctrica. ¿La clave de qué?, se preguntaba, mientras el terror comenzaba a comerse su razón. ¿Acaso su vida era solo una ficha en un juego macabro que lo mantenía prisionero? Sin tiempo para reflexionar, se lanzó hacia ella. Los cazadores se acercaban y percibía sus ojos como antorchas encendidas en la bruma. «No tengas miedo, estoy aquí», gritó una vez más. Pero mientras hablaba, algo cambió en el ambiente. Una niebla fría se arremolinaba a su alrededor, succionando cualquier vestigio de calor, y de pronto apareció un ser imponente, mucho más grande que los demás cazadores. Su figura destilaba una oscuridad palpable, su presencia proyectaba una sombra aún más profunda que la de sus secuaces. Su mirada fija y penetrante quedó clavada en Pedro. «Eres más valiente de lo que pensaba, niño», dijo con una voz grave que retumbaba como un eco lejano. «Pero no hay nada que hacer. Tu madre te pertenece». Pedro sintió que lo que había en su interior se desmoronaba. No solo su madre estaba en peligro, también lo estaba él. «No, ella no es tu propiedad. La dejarás ir», respondió, sintiendo una valentía que se mezclaba con la desesperación. El cazador soltó una risa burlona. «No se trata solo de lo que deseas. La oscuridad siempre cobra su precio, y esta noche tú serás quien pague». Pedro recordó las advertencias de la anciana, la lección de don Felipe sobre el poder de la esperanza y la lucidez frente a la desesperación. No podía dejar que ese miedo lo dominara. Con cada fibra de su ser recordó el amuleto apretado contra su pecho. «No tengo miedo», gritó, y el amuleto pareció brillar intensamente, arrojando una luz tenue en medio de la oscuridad. La risa burlona del cazador se apagó de repente, como si el aire fuera succionado. «Entonces, ven a reclamar tu destino. Pero recuerda, Pedro, cada elección tiene consecuencias». Las sombras comenzaron a girar en torno a él, formando un torbellino visceral. Una esencia oscura lo envolvía, y a cada instante de resistencia sentía el anhelo desmedido de sucumbir ante la desesperación. «¡No!», gritó, «no seré tu marioneta». El cazador se acercó, y por un instante Pedro vio un destello de su propia realidad. Visiones de aquellos a los que amaba, de su niñez, de su conexión con su madre. En ese momento comprendió que la fortaleza no provenía de lo físico, sino de lo emocional. «Si tienes que llevármelos, luego que venga», declaró, mientras el torbellino de sombras a su alrededor crecía desmesuradamente. Y de repente lo comprendió. Era su propia vida lo que debía ofrecer al cazador, no la de su madre. Todo se oscureció, como si un telón de terror se hubiera cerrado. Se sintió caer, atrayendo a todas las sombras hacia sí, como un imán irresistible. Y cuando el silencio llegó, sus pensamientos empezaron a desvanecerse. ¿Habría hecho lo correcto? ¿Qué de su identidad quedaría tras este sacrificio? La luna brillaba en el cielo, y en aquel momento de calma creció la pregunta:
¿Quién realmente es un cazador y quién es la presa? Las sombras pulsaban como un eco lejano, mientras su destino se sellaba en una cortina oscura de incertidumbre. Pero antes de que todo se desvaneciera, una chispa de luz centelleó en el horizonte. «Esto es solo el comienzo», resonó una voz en el aire prometiendo más horrores por venir. ¿Qué nuevas revelaciones le esperarían en este viaje al abismo? La caída se detuvo en un susurro de helada quietud, pero Pedro no se encontraba solo. Al abrir los ojos, descubrió que yacía en un suelo inexplicablemente suave, como si 1000 plumas lo abrazaran. Sin embargo, una sensación inquietante le recorría la espalda. No era un refugio, era una trampa. La luz que había vislumbrado se había desvanecido, y las sombras ahora parecían danzar en el límite de su visión, susurrando secretos que él no deseaba escuchar. Se levantó lentamente, con el corazón latiendo desbocado en su pecho. A su alrededor, un paisaje desolador se extendía. Un cementerio de árboles marchitos, ramas desnudas que se alzaban como dedos esqueléticos hacia un cielo gris ceniza. Un viento helado soplaba y traía consigo alientos de una tristeza profunda. Durante unos momentos, la confusión nubló su mente. ¿Dónde estaba? Había hecho la elección correcta. De pronto, un murmullo familiar atravesó el aire. Era la voz de su madre. «Pedro», clamaba, rasgada en la brisa, pero clara como un eco en medio de este abismo. Su corazón se retorció, y casi sin pensarlo, comenzó a correr hacia el sonido. Pero las sombras se movieron delante de él, cerrándose como una muralla oscura. «¡No!», gritó, frenéticamente buscando un paso. Las sombras se alzaban, sus formas cambiando en lo que parecían rostros distorsionados, turquía fúnebre, exclamando su frustración. «No le pertenezcas a la luz», increpaban, mientras un frío maligno le envolvía, invitándolo a renunciar a su búsqueda. Pedro sintió su voluntad tambalear, pero recordó el brillo del amuleto, la calidez de su madre. Miró a su alrededor y con determinación comenzó a empujar las sombras como si fueran niebla. Entonces vislumbró algo entre la penumbra. Un árbol, robusto y centenario, se alzaba en el centro del paisaje, sus raíces profundas ancladas como si resistieran a la tierra misma. Pedro se acercó, cada paso pesado, y entendió que había un poder en ese árbol, como si fuera el corazón palpitante de aquel lugar. Las sombras retrocedieron, acrisoladas por la fuerza de su voluntad. «¡Madre!», gritó, alzando la voz con toda su fuerza. «¡Te traeré de vuelta!». El viento aulló en respuesta, y lo que él creyó que eran susurros se convirtieron en gritos ensordecedores. Las figuras de los cazadores comenzaron a aparecer entre los árboles, más numerosas que antes. Sus ojos ardían con avidez. «¡Regresa, niño!», ordenó uno. Su voz, un eco del cazador imponente que había enfrentado antes. «Tu madre no es quien crees». «¡Cállense!», Pedro exclamó, apoyando sus manos contra el tronco del árbol. Sintió una vibración, una conexión, y una luz comenzó a emanar de su pecho, fusionándose con el árbol. De pronto, visiones comenzaron a invadir su mente, los rostros de aquellos que había amado y perdido, imágenes de su infancia feliz, su madre sonriendo como la ribera de un río en calma. «Es tu deber», resonó la voz del cazador, burlesca y acariciadora. «Cada sacrificio tiene su precio. ¿Quién se atreve a desafiar el destino?». Pedro comprendió de inmediato. No solo su madre estaba atada a la oscuridad, sino que también él estaba ligado a su destino. La luz del amuleto se intensificó, y el dolor de la elección se volvía omnipresente, haciéndole temer lo que debía decidir. En aquel instante, las sombras se lanzaron sobre él como un torbellino de ira. La fuerza del árbol pareció responder al caos, pulsando en un ritmo familiar, y en la cima de su pánico Pedro gritó: «No seré tu peón, he venido a liberar a mi madre».
Pero la respuesta que recibió no fue una explosión de luz, sino un silencio ensordecedor. Las sombras, ahora más sedientas, comenzaron a avanzar. Al detenerse, las figuras inanimadas de los cazadores se convirtieron en un mar inmenso de rostros perdidos. Cada uno, un eco de los supervivientes de una lucha olvidada. De pronto, en medio de ese instante tenso, su madre apareció ante él, pero ya no era el reflejo de amor que recordaba. Su rostro, consumido por la oscuridad, era una máscara de lucha interna. «Pedro, no te acerques, ellos están en mí». El grito desgarrador de su madre cortó el aire, una nota sin melodía. En un instante, lo que parecía un refugio se transformó en un campo de batalla, y en su corazón latía una pregunta candente. ¿Qué precio estaba dispuesto a pagar por su liberación? La oscuridad se erguía entre ellos, y mientras el árbol retumbaba ominosamente, amplificando el dilema, se dio cuenta de que esta pelea apenas comenzaba. «¡Déjame elegir mi destino!», gritó, a la vez fortaleciendo su vínculo con la luz. Y en ese instante comprendió que el verdadero terror aún no había sido revelado. ¿Qué oscuro secreto aguardaba en la raíz de aquel árbol? ¿Qué elección haría que el mundo se inclinara ante su destino? Pedro sintió como una ola de desesperación lo arrastraba, pero la luz que emanaba de su pecho se intensificó, empujando a las sombras a un lado. Las figuras de los cazadores avanzaban, pero algo en su interior empezaba a cambiar. «¡Madre!», gritó una vez más, desesperado mientras retrocedía ante el terror que se manifestaba a su alrededor. Las raíces del árbol comenzaron a moverse como serpientes, buscando su camino hacia el entorno. Un frío gélido lo envolvió, y de repente se encontró en medio de una tormenta de voces. «¡No te atrevas a continuar!», gritaban las sombras, pero Pedro sintió que se levantaba una chispa de determinación en su interior, como un fuego que nunca había dejado de arder. A medida que se acercaba a su madre, la imagen de sus ojos se tornó más clara, aunque distorsionada por el dolor. Ella luchaba por liberarse de los susurros malignos que la retenían. «¡Pedro!», exclamó, y su voz sonó como un eco perdido en el tiempo. «No te expongas a ellos. No puedo luchar». Con un esfuerzo titánico, Pedro alzó el amuleto hacia su madre, intentando que la luz conectara con ella. La oscuridad a su alrededor parecía desenfrenada, pero inyectó poder en el pequeño objeto. En su mente recordó lo que su madre le había enseñado. El amor puede traspasar cualquier oscuridad. «Vuelve a mí», gritó, y con cada palabra la luz del amuleto pulsaba. Los cazadores comenzaron a reírse, sus risas llenas de burla y escarnio. «Esa luz es tu perdición, niño. La oscuridad nunca será vencida». Desde el rincón de su visión, Pedro vislumbró a los rostros perdidos que se retorcían en agonía, víctimas de la maldad de aquellos que se habían entregado a la oscuridad. Era un espectáculo desgarrador que intensificaba su pánico. La conexión entre él y su madre se estaba disipando rápidamente. «¡Pedro!», volvió a llamarla, sintiendo cómo el vacío se apoderaba de su corazón. Si no lograba alcanzar su luz, podría ser el último encuentro entre ellos. Entonces, en un acto de desesperación, se dirigió al árbol. «Dame poder», imploró, sintiendo cómo las raíces empezaron a contraerse y expandirse, amoldándose a su súplica. De repente, un estallido de energía luminosa surgió del tronco, lanzando un destello que atravesó la oscuridad, encontrando a su madre. La luz llenó el espacio, los gritos de angustia se transformaron en lamentos, pero la fuerza de Pedro aumentó. Como un rayo, la luz golpeó a su madre y ella convulsionó en su prisión de sombras. «¡Pedro!», bramó, y el color en su rostro comenzó a regresar, pero las formas sombrías arremetieron otra vez. «No podemos permitirlo». Sumido en el conflicto entre su amor y la oscuridad, Pedro se sintió dividido.
¿Por qué deben pagar tan alto el precio del amor?, preguntó en un susurro, y sus lágrimas se convirtieron en gotas de fuego. La figura de su madre comenzó a desvanecerse. La luz luchaba al borde de extinguirse. Rápidamente, Pedro extendió la mano, deseando unir las energías. El amuleto chisporroteó, intensificando la conexión. «¡No te vayas, madre! ¡No seré un prisionero más!». Una oleada de fuerza lo atravesó. Las sombras temblaron ante su determinación. Con un grito de rabia y esperanza, Pedro gritó a la oscuridad: «¡No me dejaré vencer!». Las raíces del árbol cobraron vida, apoderándose de todo lo que tocaban, absorbiendo el frío y transformándolo en calor, su luz expandiéndose. En un instante, la imagen de su madre se detuvo, sus ojos encontraron los de él, y el terror de la incertidumbre se convirtió en un haz de luz que brillaba. Sin embargo, un cambio sutil se dio en las sombras. Un gran ruido resonó, y la atmósfera se tornó pesada. Algo estaba despertando en el fondo. El árbol comenzó a temblar, y un rugido ahogado sonó desde sus entrañas. Pedro miró hacia abajo y vio cómo la tierra empezaba a abrirse. «¿Qué está pasando?», se preguntó, comprendiendo que la lucha no era solo contra los cazadores, sino contra algo más profundo que anidaba en aquel lugar. La tierra se fracturó a su alrededor, y en el abismo oscuro que se estaba formando, vislumbró una figura imponente. Un esqueleto de hueso y sombras emergió, y su risa resonó como un trueno, llenando el aire con una promesa ominosa. «He venido por ti, hijo del fuego». Pedro supo que nadie lucharía por él esta vez. Era el único capaz de dar un giro a su destino, pero ¿a qué costo? Las sombras se fortalecieron, y la figura se acercaba, invitándolo a sucumbir. «Tu madre no es más que un eco entre las sombras del pasado. ¿La salvarás o lidiarás con la realidad?». El terror lo envolvía, y mientras el vacío del abismo lo llamaba, una pregunta ardía en su mente. ¿Estaba preparando el escenario para una batalla aún mayor? Una nube espesa cubrió el cielo como un velo, dejando caer un silencio denso que hacía eco en el alma de Pedro. Las raíces intactas del árbol se agitaban frenéticamente, casi como si respondieran a la presencia de la figura esquelética emergente. Su risa resonaba, reverberando en las paredes del temor. «La luz que llevas es débil, niño», se burló el ente con voz profunda y desgarradora. «Te has adentrado en un juego que no puedes comprender». El corazón de Pedro latía desbocado. Las sombras que antes parecían lejos ahora lo cercaban, amenazadoras y hambrientas. Se sentía atrapado en un mundo que cambiaba, donde su amor por su madre era solo un hilo débil que amenazaba con romperse. «Déjala en paz», gritó, aunque sabía que su voz podría no ser suficiente. No había tiempo para dudar, debía actuar, pero su cuerpo se sentía pesado y agotado. Con cada paso que daba hacia la figura aterradora, la oscuridad lo seguía como un perro hambriento. «¿Crees que hay poder en el amor?», preguntó el esqueleto, sus ojos vacíos brillando con una luz roja maligna. «He visto muchos como tú, llenos de esperanza, pero todos terminan aquí, alimentando el abismo». Pedro se estremeció, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies. Detrás de él, la risa de los cazadores aumentaba, una sinfonía de desprecio que lo despedazaba por dentro. «No dejes que te atrape», resonó la voz de su madre en su mente, una débil luz entre su oscuridad. Pedro respiró hondo, recordando la calidez que sentía cuando ella lo abrazaba, el sabor del amor que irradiaba a su alrededor. Tenía que encontrarla, debía romper este ciclo de dolor y desesperación. El amuleto en su mano centelleó, una pequeña chispa de esperanza en un mar de aterradoras incertidumbres. Las sombras parecían replegarse ante la luz del amuleto, pero el esqueleto continuó acercándose, sus manos huesudas estirándose hacia él.
no es solo tu madre lo que perderás, también perderás tu alma. Pedro se sintió como si una cadena de metal pesado lo arrastrara hacia el abismo que se había abierto. Recordó las historias que su madre le había contado sobre la fortaleza de aquellos que luchan contra la oscuridad. «Tú no me poseerás», gritó con determinación, levantando el amuleto hacia la figura. Como si los ecos de la luz pudieran atravesar el miedo, su voz cobró vida y resonó con un poder desconocido. Las raíces del árbol empezaron a enrollarse alrededor del esqueleto, buscando atrapar su esencia oscura. «Por el amor que tengo por ella», exclamó. El esqueleto soltó un grito agudo que se perdió en la tormenta que se avecinaba, y con cada palabra que Pedro pronunciaba, más sombras retrocedían. Pero entonces, una ráfaga de viento helado lo golpeó, y las risas burlonas de los cazadores se convirtieron en gritos desoladores que lo envolvían. Sintiéndose acorralado, Pedro comprendió que estaba a la merced de una fuerza perpetua, un ancestral deseo de consumir todo lo que quedaba de luz en su interior. De repente, un temblor profundo hizo que el suelo se abriera aún más. «No te acerques», gritó Pedro, pero el abismo parecía llamarlo con mayor fuerza. Solo había una opción, debía arriesgarlo todo. Su madre había sacrificado mucho por él. Ahora era su turno de demostrar que la luz podía prevalecer. Mientras el esqueleto se acercaba, él gritó: «Madre, te traeré de vuelta, lo prometo. Te juro que te salvaré». Con un giro de desesperación, sintió la energía del amuleto fluir a través de él, alimentándose de su amor y su miedo, formando una barrera brillante que desafiaba las sombras. El esqueleto se detuvo, su sonrisa desapareció al enfrentarse a la luz resplandeciente. «Aunque el sacrificio sea tu propia vida», Pedro lo miró fijamente. El terror existente en su corazón se transformó en resolución. «No dejaré que la oscuridad tome lo que amo. Esto no termina aquí». La oscuridad comenzó a oscilar a su alrededor, mientras la figura del esqueleto retrocedía, luchando, pero era evidente que la luz comenzaba a desplazar la sombra. Sin embargo, la risa burlona emergió de las profundidades, anunciando que había otros desde las sombras que no lo dejarían escapar. En ese instante se escuchó un fuerte estruendo de fondo, y Pedro comprendió que la lucha apenas había comenzado. El abismo rugía, y todo lo que había creído seguro estaba en juego. «Esto puede ser solo el principio», murmuró, mientras una sombra familiar recuperaba forma detrás de él. Las chispeantes luces del amuleto comenzaron a tambalearse. ¿Podría realmente romper las cadenas que lo mantenían en este mundo infame? ¿O la oscuridad lo reclamaría como uno de sus propios? Lo más aterrador aún estaba por venir. La oscuridad se dividió detrás de Pedro, formando una sombra que se alzaba como una serpiente grotesca. La figura vibrante de su madre comenzó a tomar forma, pero las líneas de su rostro estaban distorsionadas por un velo de sufrimiento. «Pedro», susurró, su voz era un eco quebrado. «No me encuentres aquí». Cada palabra hacía que el corazón de Pedro se hundiera más en su pecho. La risa burlona del esqueleto se convirtió en un cántico amenazante, resonando en su mente como un mantra oscuro. «¿Ves? Tu madre no es lo que parece. Su luz se ha vuelto parte de esta oscuridad. ¿Crees que puedes rescatarla?» Pedro sintió que las murallas de su esperanza se desmoronaban. Se aferró al amuleto, cuyo brillo ahora palpitaba como un latido frenético. «Cállate», lanzó una mirada desafiante al esqueleto, mientras las raíces del árbol seguían tratando de apresarlo. «Ella es mi madre, y yo no me rendiré». La fría neblina comenzó a enredar sus pies, dejándolo sin aliento. El suelo bajo él temblaba como si quisiera tragarlo. Las sombras danzaban y se retorcían, creando ilusiones horrendas. Rostros de seres perdidos y lamentos sobrecogedores llenaban el aire.
Pedro tragó saliva. El peso del miedo se apoderaba de él en un abrazo helado, pero tenía que encontrar la manera de luchar. Siente la tristeza, el dolor que provoca el no poder salvarla. Retumbó la voz del esqueleto, curvándose en una mueca que revelaba dientes afilados. Esta es su verdad, y será tuya también. Las visiones de su madre se desmoronaban. Aparecía y desaparecía, su forma brillaba y se desvanecía en la niebla. Sus brazos se abrían como si quisiera alcanzar a su hijo, pero él solo podía ver lo que la oscuridad estaba haciendo a su esencia. «¡No! ¡No me la quites!», gritó Pedro. La desesperación ardía en su pecho, o en ese instante una explosión de color irrumpió en la negrura. Un destello del amuleto lo rodeó, iluminando todo a su alrededor. Se sintió poderoso, como si el amor que llevaba dentro pudiera romper las cadenas que amenazaban con consumirlo. «Escúchame, madre», gritó, y su voz reverberó fuerte como un trueno. «Vuelvo a buscarte, no te dejaré ir». La figura de su madre se detuvo por un momento. El horror en su rostro se relajó. «Pedro». Sus ojos se llenaron de una luz tenue, pero la niebla empezó a engullirla de nuevo. Con un nuevo empuje de energía, Pedro levantó el amuleto aún más alto. Las raíces comenzaron a contraerse como si temieran la luz. «Por el amor que nos une», exclamó. «Por todo lo que hemos compartido, no puedes tenerla». El esqueleto, en un arranque de furia, extendió sus garras, pero Pedro, con toda la luz que pudo reunir, lanzó el amuleto. Un rayo de energía salió disparado y alcanzó la figura tenebrosa. Un grito desgarrador rasgó la atmósfera, mientras el esqueleto temblaba y se separaba de la realidad, llevándose consigo las sombras clamantes. Pero el suelo volvió a temblar, y una nueva risa resonó, más profunda, más poderosa. «¿Crees que has triunfado, joven?». Una nueva sombra emergió del abismo estallido, un ser aún más grande y oscuro, cubierto de un humo negro que parecía tragarse la luz misma. «Esto es solo el principio de tu tormento». Pedro sintió que el aliento le faltaba al enfrentarse a esa nueva entidad que emanaba un mal palpable. En su mente, la imagen de su madre dispersándose en la oscuridad inminente atormentaba su ser. Ni siquiera había logrado rescatarla y ahora se enfrentaba a una entidad aún más poderosa. Las preguntas ardían en su cabeza. ¿Podría revertir la situación antes de que la sombra definitiva se lo llevara todo? Nada lo preparó para lo que vendría a continuación, en una batalla por el alma de su madre y por su propia existencia. Ahora Pedro sabía que el valor no siempre era suficiente. La oscuridad había mostrado su verdadero rostro y debía decidir si tomar el camino de luz que aún le quedaba o ser devorado por su desesperación. ¿Lograría encontrar la fuerza para afrontar el próximo desafío o sucumbiría a la oscuridad para siempre? La sombra oscura se retorció y se expandió como un monstruo hambriento, llenando el espacio con una energía que ahogaba. Pedro sintió el aire volverse denso, como si cada respiración le costara un pequeño trozo de su vida. Miró hacia el lugar donde su madre había estado, ahora absorbido por el humo que brotaba de la criatura, y sintió que el terror se apoderaba de su cuerpo. ¿De verdad creíste que podrías salvarla? La voz del nuevo monstruo era un susurro gélido, una sibilante promesa de dolor. Ella ya es parte de mí y de las sombras que la rodean. El corazón de Pedro latió desbocado, y sus manos, sudorosas y temblorosas, buscaban el amuleto que aún brillaba tenuemente en la penumbra. Pero el poder del objeto comenzaba a desvanecerse, como si la desesperación de su dueño lo consumiera también. «No, no, no», gritó, aferrándose a su último atisbo de esperanza. «¿Por qué luchas?». El ser oscuro se acercó, su forma cambiando y vibrando con cada palabra. «El dolor es inevitable. No temas lo que está por venir, acepta tu destino».
Con cada paso que daba, el suelo se partía bajo su peso, y por un momento Pedro sintió que las raíces del aterrador árbol volvían a apretarlo, como si intentaran detenerlo. «No me rendiré», respondió Pedro, con una voz que apenas era un susurro, pero que sonaba clara en su mente. «Voy a salvar a mi madre». Con un movimiento visceral, Pedro recordó las palabras de su madre cuando lo alentaba. «La luz siempre prevalece», le había dicho. En un impulso de desesperación, levantó el amuleto una vez más, su fulgor apenas perceptible, pero con la determinación apretada en su pecho como un puño. La sombra se encogió, como si la luz del amuleto pudiera hacerle daño. «Eres un niño arrogante», siseó, la risa aún resonando en el aire, mientras la oscuridad giraba a su alrededor como un torbellino. «Pero solo eres eso, un niño. Las fuerzas que enfrentas son más antiguas que tu propia existencia». Pedro apretó los dientes, recordando el calor de los abrazos de su madre, la sonrisa que iluminaba los días más oscuros. Si había algo que sabía, era que el amor lo mantenía conectado a ella, que podía usar eso como un escudo contra las sombras. «Voy a luchar por ella», declaró, su voz adquiriendo un tono de firmeza. Con cada segundo que pasaba, notó que el amuleto palpitaba como si estuviera respondiendo a su deseo. Con la fuerza que le quedaba, Pedro lanzó el objeto hacia las sombras, dirigido hacia el corazón de la oscuridad. «Por el amor que me une a ti», gritó, y un destello brilló intensamente mientras el amuleto surcaba el aire. El impacto fue como un trueno. El resplandor iluminó el espacio, dispersando momentáneamente las sombras. Pedro vio un destello de su madre detrás del monstruo, su figura maravillosa y llena de luz, atrapada pero todavía presente. Un grito de alegría brotó de su pecho, pero el eco del monstruo lo cortó. «No puedes escapar, Pedro. Este es solo un juego más, una distracción. Te haré sufrir. Mira y aprende la verdad. Tu madre desaparecerá en la oscuridad, y yo me alimentaré de tu desesperación». El nuevo horror lo llenaba de dudas y miedo. Las sombras parecían avanzar nuevamente, cubriendo a su madre. Pedro sintió que el frío lo golpeaba una vez más, pero algo dentro de él se rebeló. «Necesito encontrarla. Tengo que hacerlo antes de que sea demasiado tarde». Mientras la sombra se arremolinaba, un silencio sepulcral envolvió la escena. Pedro sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba, pero la emoción y la determinación comenzaron a germinar de nuevo en su corazón. La figura oscura se abalanzó sobre él y en un instante todo se volvió negro. La última imagen que vio fue la de su madre sonriendo a lo lejos antes de que todo se desvaneciera. Y entonces la oscuridad tomó el control. Un eco distante resonó, una pregunta inquietante que retumbaba en su mente. ¿Estás listo para el sacrificio que viene? La siguiente prueba revelará más de lo que imaginas. La luz volvía a ser un recuerdo distante cuando Pedro despertó en un lugar desconocido. Su cuerpo, envuelto en un frío helado, vibraba con un eco de miedo. Se levantó y lo primero que sintió fue el peso de la desolación a su alrededor. El paisaje era gris y desolador, un mar de sombras danzantes que parecían burlarse de su lucha. En el horizonte, una figura familiar aparecía, su madre, pero tan distante, como un reflejo atrapado en un espejo roto. «Mamá», susurró, sintiendo cómo la tristeza le apretaba el pecho. Cada paso hacia ella parecía ser un esfuerzo sobrehumano, como si la misma oscuridad le negara el acceso a lo que más amaba. A medida que se acercaba, su madre se tornaba más difusa, una imagen distorsionada por el dolor que lo rodeaba. «Pedro, no estoy a salvo aquí». Su voz sonó como un eco lejano, y Pedro sintió que el pánico se alzaba en su interior. «¿Qué es este lugar?», preguntó, y su voz retumbó en el aire, vacío y helado.
Es el lugar donde los cazadores se nutren de la desesperación, respondió una voz profunda y resonante. El horror debajo de cada palabra hizo que Pedro se estremeciera. El esqueleto tentativo había regresado, tomando forma ante él, más poderoso que antes. Este es el abismo que atrae a los perdidos. Aquí tu amor solo te debilitará. ¡Cállate!, exclamó Pedro, su voz llena de desafío. Reconoció que cada palabra insultante del ente era una trampa, un intento de destruir su voluntad. Voy a encontrarla y no me detendré. El esqueleto sonrió, sus ojos brillaban como brasas. ¿Y qué piensas hacer, niño? ¿Sacrificarte como los otros? ¿Crees que el amor puede vencer la oscuridad? Recorrió cada rincón de su mente, recordando a su madre, al calor de su abrazo y a los momentos compartidos. Con cada imagen, la luz de su amuleto reverberaba en su interior, buscando abrirse paso. «Puedo hacer esto, no estoy solo», se dijo a sí mismo. La luz empezó a brillar intensamente, empujando las sombras a su alrededor. Las risas de los cazadores resonaban, burlonas y llenas de desprecio. Pedro sintió la desesperación lacerar su piel, pero empujó eso hacia un lado. Debía encontrarla. «¡Mamá!», gritó de nuevo, su voz vibrante resonando. La figura de su madre ganó un poco de claridad, y él corrió hacia ella, pero el abismo parecía extenderse interminablemente. «No desistas, hijo. El amor te guiará», logró escuchar. La luz del amuleto comenzó a brillar en respuesta a ese último aliento. Despertó la fuerza que había dentro de él, y con cada paso hacia su madre, sintió que un poder desconocido se generaba. Las sombras comenzaron a retirarse, susurros ininteligibles se convirtieron en un murmullo temeroso. Con un ardor renovado, Pedro extendió su mano, el amuleto brillando alzándose. «¡Madre!», gritó, «déjame ser tu luz». Una onda de energía pura brotó del amuleto, barriendo la oscuridad que lo cercaba. Las sombras chillaron ante la luminosidad, como si estuvieran siendo consumidas. «Eres valiente, pero el sacrificio exige más», resonó el poderoso eco. La risa burlona del esqueleto se desvanecía lentamente al ser desplazada por la luz. Pedro sintió el amor envolviendo su corazón y en un acto desesperado lanzó el amuleto hacia el vacío. Una explosión de luz brotó de su interior. El suelo tembló. Las figuras de los cazadores se disolvieron en la bruma, susurrando el precio de cada tentación. La claridad brilló intensamente y en ella vio a su madre deslizarse de las sombras, liberándose. «Pedro». Su voz acarició su corazón, y él sintió que cada lágrima derramada se transformara en luz. Las sombras gritaron, pero la luz continuó creciendo. «Tú eres la razón de mi existencia, y yo no te dejaré más», declaró arrastrándola hacia él. Se encontraron, y en su abrazo la luz hizo estallar la oscuridad. «Nunca estaré sola», dijo su madre, y juntos esparcieron el dolor como los rayos del sol. Las sombras comenzaron a desvanecerse, y el esqueleto, al verse impotente, lanzó un grito agonizante. La luz estalló, llevando consigo la tristeza, los ecos de los cazadores y todo aquel sufrimiento que había persistido durante tanto tiempo. Mientras el abismo se cerraba, la caricia del sonido de la vida rodeó a Pedro y a su madre, liberándolos finalmente de la oscuridad. Sus ojos se encontraron, y en el brillo de sus almas un entendimiento profundo surgió. «No te he perdido, nunca te perderé», dijo Pedro. «La luz siempre triunfará sobre la oscuridad». Al regresar a la realidad, con la luna llena iluminando su camino, los ecos del pasado aún resonaban. Ellos serían guardianes de esa luz, llevando consigo la verdad del amor que nunca se rinde. La mirada del uno hacia el otro reafirmó que, por cada cazador que emergía en la oscuridad, siempre habría una llama que se negaría a extinguirse. La oscuridad detrás de ellos fue solo un susurro distante, y así,
Juntos comenzaron a recorrer el camino hacia un nuevo amanecer. Nadie podría quitarles la valía de su lucha. Cada paso resonaba con un eco de esperanza. La luna brillaba intensamente, y en el aire la promesa de un futuro donde solo el amor podría reinar. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y apoya el contenido. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Cada acción cuenta para mantener la luz viva.